Estamos con Fray Javier, nuestro padre rector. Le vamos a hacer algunas preguntas. Fray, ¿quién fue Santo Tomás de Aquino? Bien, Santo Tomás de Aquino es uno de los frailes dominicos más importantes de la historia del mundo, de la Iglesia, por su pensamiento filosófico y teológico. Santo Tomás logra cristianizar algún pensamiento de Aristóteles y llevarlo en su época y a través de la historia hasta la actualidad. Hay un pensamiento de una filosofía integral que es profundo, pero que nos permite como cristianos comprender también el camino hacia la salvación. Fray, ¿y para ti qué es el jubileo? Bueno, jubileo viene de júbilo, de celebración, de gozo, de fiesta. Imagínate que Santo Tomás nace hacia 1224, o sea que estamos hablando de 1224 al 2024, 800 años. Entonces tenemos que celebrar estos 800 años de nuestro hermano Tomás de Aquino y habrán algunas actividades. Por ejemplo, aquí en el convento de Santo Domingo tendremos una celebración concreta por 2 años consecutivos, en la cual la parte litúrgica, académica, religiosa estará allí. El convento se vestirá de gala para celebrar los 800 años del jubileo de Tomás de Aquino. Para un sajoniano o sajoniana, ¿para qué le serviría? Bueno, es muy importante esa pregunta, porque nuestro proyecto educativo institucional y nuestro modelo viene derivado también del pensamiento tomista, integral, humanista, y yo pienso que hay 3 cosas. Primero, que así como a Jesús, nos hagamos amigos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es súper interesante, tú le haces preguntas, él te responde, él escribió muchísimo, la Suma Teológica está escrita por él. Segundo, aprender de Tomás de Aquino la grandeza de Dios en el ser humano. Y en tercer lugar, pues permitir concretamente aterrizar ese pensamiento de Tomás de Aquino para el bienestar de la familia, de la sociedad, porque es muy importante tener en cuenta esas claves de Tomás de Aquino y de su pensamiento. Fray, y la última pregunta, ¿por qué le llamaban doctor angelical, doctor angélico? Doctor angélico, sí, angélico viene también de angelical. Tomás de Aquino tenía unas características propias, era un hombre bondadoso, a partir de ser inteligente, también fraterno, amistoso, piadoso, tenía unas grandes virtudes, sobre todo la inteligencia. Entonces ya en su época le decían el doctor angélico, precisamente porque esas grandes virtudes eran tantas que lo convertían en una persona muy especial. Gracias, Fray. Bien, entonces la invitación es a conocer un poco más de Tomás de Aquino. Yo sé que en las clases, en las cátedras, vamos a tener el estudio acerca del pensamiento de nuestro hermano y están todos invitados. Padres de familia, docentes, administrativos, las familias enteras y los estudiantes sajonianos a hacer un recorrido por el convento. Y les tengo un secreto, vamos a diseñar la habitación donde dormía Santo Tomás de Aquino para que los estudiantes vean cómo se dormía hace 800 años, donde se estudiaba y donde se oraba en una misma celda en la época de los frailes. Gracias, Fray. Nació en una familia nobleza italiana en Rocaseca en el año 1221 e ingresó a una orden de dominicos a pesar de su posición familiar. En París e Italia se dedican a la docencia y a la escritura. De 1248 a 1252 fue discípulo de Alberto Magno y mostró pronto su talento especulativo, inventado por su maestro a exponer su punto de vista en una cuestión debatida. Tomás, por su silencio, era llamado el buey mudo. Expuso el problema con tanta profundidad y claridad que llevó a Alberto a exclamar: «Este a quien llamamos buey mudo mugirá tan fuerte que se hará oír en el mundo entero». En el siglo XIII, interpretando
En clave teológica, la filosofía aristotélica intenta armonizar teología y filosofía de una manera orgánica. Perfeccionador de la filosofía escolástica. A menudo se llama rey de la escolástica o doctor angélico. Su filosofía ejerce una profunda influencia sobre las generaciones posteriores. La palabra escolástica viene del griego eschole, que significa tiempo libre, ocio. Antiguamente, eschole era tiempo libre que se dedicaba al debate. Al inicio de la Edad Media, la filosofía de Aristóteles no se estudiaba en Europa, aunque en el mundo islámico era objeto de una reflexión profunda. Sin embargo, hacia la mitad de este periodo, retorna nuevamente a Europa gracias a las cruzadas. La recepción de la filosofía aristotélica plantea el problema de la aparente contradicción entre razón y fe, que en un primer momento preocupaba a la Iglesia. No obstante, Tomás de Aquino mantiene la opinión de que se puede demostrar la compatibilidad entre fe y razón, precisamente utilizando los instrumentos que nos ofrecen las obras de Starígita. Las pruebas de la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Aristóteles afirma que cada cosa es efecto de una causa, pero entonces, ¿quién ha creado la primera causa? No otra cosa sino Dios, por eso el mundo no puede existir si Dios no existe. La gracia perfecciona la naturaleza. La fe perfecciona la razón, como la teología a la filosofía. La gracia no suplanta, sino que perfecciona la naturaleza. En el comienzo de la Suma contra Gentiles, Tomás hace suyas las palabras de Hilario de Poitiers. Sé que debo a Dios como deber principal de mi vida, que cada una de mis palabras y sentido hablen de Él. Dios, no el hombre o el mundo, es el objeto primario de sus reflexiones porque solo en el contexto de la revelación es posible razonar sobre el hombre y el mundo. Su salud declinaba y dijo a su fiel amigo y secretario Reginaldo da Piperno, que lo exhortaba a terminar su obra. Reginaldo, no puedo porque todo cuanto he escrito me parece necedades. Y como Reginaldo insistiera, repitió, me parecen necedades en relación con lo que vi y me fue revelado. De ahí surge el sentimiento de poquedad y vanidad de la propia obra de un hombre. Tan profundamente religioso como él, experimentaba frente al misterio de la muerte y de la esperanza del encuentro con Dios. La muerte lo sorprendió a los 53 años, el 7 de marzo de 1274, en el monasterio cisterciense de Fossanova, cuando iba de camino para Lyon, a donde se dirigía por orden del Papa Gregorio X para participar en el concilio. Para Tomás, el hombre es naturaleza racional, es decir, capaz de conocer. Esta es precisamente la concepción del hombre que se encuentra en la base de la ética y política de la Quinati. Ante todo, el hombre conoce el fin al que cada cosa tiende por naturaleza, conoce un orden de las cosas, en cuya cima está Dios como bien supremo. La educación es en sí emancipadora. Desde este ámbito, la pedagogía de Santo Tomás de Aquino ofrece orientaciones para el desarrollo de un proceso educativo centrado en la persona, de carácter humanista, encaminado hacia la virtud y en búsqueda permanente de la verdad. Por su parte, el doctor Angélico, desde la teología cristiana, ilumina el fin último de la educación, que debe ser conocer a Dios y caminar hacia Él.